preparados para la venida del Señor. Es uno de nuestros retos como creyente, pero no solo reto, sino también compromiso y razón de existir. La razón de existir nuestra es tener nuestro oído listo, nuestro aparato auditivo preparado para cuando suene la final trompeta, podamos escucharla. Porque usted sabe que esa trompeta solo será escuchada por los que se van con Cristo. ¿Alguien dice amén? En materia de sonido y de audio hay lo que se conoce como frecuencias. Los seres humanos tenemos unos límites para escuchar hasta cierta frecuencia, ¿verdad, José? Después de esa frecuencia, para poder captar ciertos sonidos, hay que valerse de otros aparatos. Pues le voy a decir algo. Esa trompeta que será tocada al final de los tiempos se va a transmitir en una frecuencia que solo los salvados la vamos a captar. Denle un aplauso fuerte al Señor. ¡Qué bendición más grande! Sonará trompeta. Como dijo doña Julia, sonará la trompeta en Sion, sonará la trompeta en Sion, sonará, sonará, sonará la trompeta en Sion, sonará y sonará, sonará la trompeta. Y solo los que estén conectados en la frecuencia del cielo podrán escuchar la trompeta de Dios y descender a las nubes y encontrarse con Cristo. Denle ese aplauso más fuerte al Señor. La segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es un compromiso bíblico. Es un vaticinio bíblico. Es una promesa bíblica que no podemos dejar de predicar. Hay lamentablemente ministerios que dejaron de predicar sobre la segunda venida de Cristo. Hay ministerios que están tan cómodos, que han alcanzado tanta gloria humana, que han conquistado tanto provecho y beneficio material, que hablar de que Cristo viene pudiera ser hasta un problema para ellos, porque implicaría ellos dejar lo que terrenalmente están recibiendo. Nosotros, aunque recibamos o no recibamos, sabemos que la venida de Cristo será nuestro mayor galardón, incomparable e insuperado por ningún otro privilegio humano que podamos alcanzar. ¿Alguien dice amén? Por eso tenemos que predicar que Cristo viene. El libro de Apocalipsis, el libro de Revelación, hay dos revelaciones en el Antiguo Testamento. El libro de Daniel es el libro de revelación del Antiguo Testamento y el libro de Apocalipsis es el libro de revelación del Nuevo Testamento. Ambos son libros escatológicos. Entiéndase por escatología la parte de la teología que estudia el final de los últimos tiempos, los tiempos finales y los acontecimientos vinculados a ese tiempo final. A eso nos referimos cuando hablamos de escatología. En el libro de revelación del Nuevo Testamento, el Apocalipsis del Nuevo Testamento, en el capítulo 22, y le pido por favor que tenga su Biblia abierta, si tiene lápiz subraye, si es digital busque highlighter o marcadores, porque vamos a navegar las Sagradas Escrituras en el día de hoy para entender ¿por qué creemos nosotros en la segunda venida del Señor? ¿Por qué estamos tan seguros de que Cristo viene otra vez? ¿Y cuáles son las evidencias bíblicas que nos permiten confirmar que habrá un rapto de la iglesia, que habrá un levantamiento de la iglesia, que habrá una resurrección de los muertos, que los que vivimos también seremos arrebatados, como literalmente dice el apóstol Pablo, y que nos juntaremos en los cielos con nuestro eterno Mesías? El libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 17 en adelante, revela lo siguiente: y el Espíritu
y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Y sigue diciendo Juan, quien fue el que disfrutó de la revelación del Apocalipsis: yo testigo a todo aquel, o testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Alguien puede decir sí, ven, Señor Jesús? Ese es el clamor de la iglesia en este tiempo. Ven, Señor Jesús. Así termina el texto neotestamentario. Así concluye la nueva revelación entregada a los autores del Nuevo Testamento. Concluye con una oración diciéndole al Señor: sí, ven, Señor Jesús. Como revelándonos a nosotros que esa segunda venida del Señor es el cumplimiento de absolutamente todo lo que hemos vivido y aprendido en el texto sagrado. Hay una palabra griega, y quiero que la noten, la profundicen con más tiempo en sus hogares, y es la palabra parusía. Repita conmigo: parusía. La palabra parusía hace alusión a la entrada de un dignatario. Era el término que se utilizaba en la antigua Grecia cuando estaba entrando un rey, un monarca, un general grande, la máxima autoridad, pero que era una entrada extraordinaria. Repita conmigo: extraordinaria. Era una entrada que marcaba un antes y un después en esa ciudad. Lo primero es que no se trataba de la entrada de un desconocido, sino de alguien que todos reconocían la autoridad y las credenciales que tenía. Era una entrada de alguien que tenía posesión y posición en esa ciudad. Era la entrada de alguien que cuando todos lo miraban, reconocían: ahí está entrando alguien que tiene poder, alguien que tiene autoridad, alguien que tiene dominio. Y los apóstoles y los escritores neotestamentarios escogieron la palabra parusía para referirse a la segunda venida de Cristo Jesús, y hablaban de esa llegada del Señor, haciendo alusión y utilizando el término parusía, porque quienes leían el texto en ese momento ya conocían esa palabra. Y todo el que escuchaba cuando un discípulo decía: porque la parusía de Jesús será de esta manera, todo el que estaba escuchando decía: pero espérate, Jesús no viene ahora como un mansito cordero a ser sacrificado por sus matadores. No, Él no viene ahora como un humilde carpintero, constructor de casas de piedra. No, Él no viene ahora como el niño de 12 años que se perdió y apareció luego en el templo. No, Él no viene ahora como aquel que sudó sudor de sangre allá en el Getsemaní. No, Él no viene ahora para que lo claven en una cruz. No, Él no viene ahora para que lo escupan. Él viene ahora para reinar y reinar por los siglos de los siglos. Aleluya. Viene ahora para mostrar su poder. Viene como Rey de Reyes. Viene como Señor de Señores. Viene con una llegada a triunfar, como lo hacen los que tienen el dominio y el poder sobre la ciudad que está ingresando. Ese es Jesús. Y esa es la palabra que vamos a ver constantemente cuando nos referimos a la segunda venida del Señor. Un hecho tan importante como este no podían los antiguos escritores bíblicos del Tanaj, como dicen los hebreos, del Antiguo Testamento, no podían quedarse fuera de tratar ese tema.
no podían quedarse excluidos de hablar de algo tan importante para la historia de Dios como lo es la segunda venida del Señor Jesucristo. Y desde el Antiguo Testamento estamos viendo grandes profetas de Dios que dedicaron tiempo a hablar no de la primera venida del Señor como otros lo hicieron, especialmente Isaías, el profeta evangélico como se conoce. No, sino que también se dedicaron a hablar de la segunda venida del Señor. Como diciendo, con la primera venida Él trajo la redención, pero con la segunda venida trae juicio, salvación eterna, pero también condenación eterna. Dicen amén. Por eso dice Daniel, váyase conmigo al libro de Daniel. El libro de Daniel en el capítulo 7, solo 2 versos. Daniel maneja 2 versos impresionantes para decir cómo viene nuestro Mesías, cómo viene nuestro Señor, que no viene en el burrito humilde con el que entró a Jerusalén. No. Dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que venía hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado, oiga bien iglesia, lo que le fue entregado a Jesús. No se le entregó un martillo y un cincel para construir casa, no se le entregó un burrito para que recorriera. Dice Daniel que en esa segunda venida le fue entregado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Ese es el rey que viene con poder, con gloria, con autoridad y viene a reinar con la iglesia que le ha creído y le ha servido y que ya había sido arrebatada por él. Dale ese aplauso más fuerte al Señor. Así viene nuestro Señor. Y Daniel sacó tiempo para que usted y yo aprendamos esto, para que sepamos que, como dicen algunos por ahí, no, si Cristo viene ahora lo matan más rápido, Él viene venciendo y para vencer. Dale un aplauso más fuerte al Señor. Nadie podrá contra nuestro Señor. El Señor vendrá y el Señor vendrá con todos sus santos. Con todos sus santos. Y quiero aclararle esto. Porque Zacarías también quiso hablar de este tema. Zacarías, sí, el mismo Zacarías. Zacarías también nos habla en el Antiguo Testamento de la parusía, de la segunda venida del Señor. En el capítulo 14 del libro de Zacarías, váyase conmigo, búsquelo por favor. Zacarías 14. Desde el verso 4 al 5, solo esos 2 versos ahí, dice Zacarías que nuestro Señor y se afirmarán sus pies en aquel día. Y esto preste mucha atención porque esto es muy importante para los días proféticos y los tiempos escatológicos. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Sobre dónde se afirmarán los pies del Mesías? Sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Parte de lo que está ocurriendo en Israel y en Medio Oriente tiene que ver con esta profecía. ¿Usted sabe por qué? Porque a unos cuantos locos por ahí se le ha ocurrido decir que el monte de los olivos no pertenece a Israel. Pero oiga qué absurdo. Y hoy lo han metido en lo que se conoce como el West Bank, ¿no? Una zona que pertenece a Palestina. O sea, el monte de los olivos, del que habla el judío Zacarías y que está frente al templo. La pastora y yo estuvimos ahí en el monte de los olivos. Y usted mira hacia allá y a unos metros está el templo de Jerusalén. Ahí mismo, que usted se va caminando y en 5 minutos llega al templo. Sin problema. Pues Zacarías profetiza que cuando Cristo venga, y aquí yo quiero abrir un poco lo que la parusía significa y lo que representa. Pero primero les digo, cuando Cristo venga a reinar a la tierra,
Él posará sus pies en el monte de los olivos, y el monte de los olivos será abierto en dos partes, y en el centro colocará nuestro rey su trono, y desde ahí gobernará todas las naciones. Esa es profecía bíblica que usted tiene que conocer. ¿Alguien dice amén? Esa es la profecía bíblica que usted tiene que conocer. Y este episodio es importante porque Zacarías dice que él viene con todos sus santos. ¿Qué significa esto? Que este pasaje bíblico no tiene su cumplimiento en la primera parte de la parucía. ¿Cómo, pastor? Sí, la parucía de Jesús. ¿Qué es la parucía? La llegada de Jesús, la venida de Cristo. La parucía de Jesús tendrá dos escenarios, dos momentos y dos presentaciones. Una primera presentación, iglesia, en la que Cristo viene y no pisa la tierra. ¿Alguien escuchó lo que predico? Cristo viene pero no pisa la tierra. Es cuando el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses: porque el mismo Dios, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Dice que desciende del cielo Jesús, pero no pisa la tierra. ¿Por qué? Porque cuando esté allá en las nubes, se tocará entonces la trompeta, y los que estén en la sintonía del cielo, muertos y vivos, seremos levantados. Los muertos primero y los vivos después de los muertos, porque ellos se fueron primero. Se le va a dar el mérito de ser resucitados primero, y nosotros que estaremos vivos porque nosotros veremos a Cristo venir. ¿Cuántos lo saben? Esta generación verá a Cristo venir. Se junta con Cristo en las nubes. Fíjese que Cristo no pisó la tierra en ningún momento. A partir de ese momento, que tanto los muertos en Cristo como los que vivimos somos arrebatados. Y alguien diría: pero ¿y por qué arrebatado? ¿Y por qué tomado de manera abrupta? Que es con lo que nos critican los que no creen en el rapto. Y le voy a decir algo: hay gente que no cree en el rapto de la iglesia, y Dios es tan bueno que los va a hacer disfrutar también del rapto de la iglesia. Denle un aplauso fuerte al Señor. Porque a pesar de no creer en el rapto, viven en santidad, son gente íntegra, son gente que aman a Dios, gente que vive una vida de fidelidad a Dios, pero no creen, están confundidos en esa doctrina bíblica. Aquí no hay nadie confundido, ¿verdad que no? Aquí estamos claros que seremos arrebatados y que en las nubes nos juntaremos junto con los que murieron en Cristo Jesús. Y a partir de ese momento, pues nos vamos al cielo. Dice la Biblia que somos llevados a celebrar, ¿qué cosa? Las bodas del Cordero. Denle un aplauso al Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo y que ahora se va a casar con su novia. Y durante esa celebración, que será un periodo de celebración de 7 años, repita conmigo, 7 años, que es la última semana profética de Daniel. ¿Alguien dice amén? Esa última semana profética de Daniel representa 7 años que empiezan a correr a partir de que la iglesia es levantada hacia el cielo, es llevada hacia el cielo. Pero esos 7 años que son y representan la primera etapa de la parucía, de la venida del Señor, también estarán divididos en 3 años y medio y 3 años y medio. Con el arrebatamiento de la iglesia comienza aquí un desorden en la tierra, donde la gente comenzará a buscar a una figura que va a dar soluciones a los problemas de la humanidad. Esa figura se va a presentar como el nuevo Salvador, como el que trae salud a las enfermedades, el que trae abundancia donde hay escasez de alimentos, el que trae tecnología como nunca antes, aquel que hará creer al resto de la humanidad que los problemas en la humanidad estaban porque estábamos los cristianos en la humanidad. ¿Alguien dice amén? La gente comenzará a decir: pero ven acá, pero desde que los cristianos se fueron de esta tierra se sanó el cáncer. Desde que los cristianos desaparecieron de este mundo ya no hay hambre. Esos son los primeros 3 años y medio de los 7 años.
Pero desde que los cristianos se fueron, ya no hay accidente en las calles. Claro, el 5G y los vehículos con la inteligencia de las cosas, ya no había accidente. Desde que los cristianos se fueron, se acabó el hambre en África. La tierra de África, que nunca paría nada, ahora pare. Desde que los cristianos se fueron, ya Haití es rico y es próspero, y todos los países tienen prosperidad. Y este hombre o esta organización que hemos colocado para que dirija el mundo ha resuelto todos los problemas. O sea, que ni Dios ni los cristianos fueron necesarios nunca para resolver nada. A ese nivel de confusión llegará la humanidad. Pero al término de estos 3 primeros años y medio, terminaron estos 3 años y medio, el hombre de pecado, aquel que había traído soluciones aparentes a la humanidad, dice la palabra en una profecía de doble cumplimiento, que entrará al templo de Jerusalén que habría sido reedificado y pedirá que se le dé honra y adoración como si él mismo fuera Dios o el Mesías esperado. ¿Me estoy dando a entender en esta predicación? ¿No? Entonces, al él revelarse como lo que era, la gente comenzará a recordar. Porque él exigirá que para disfrutar de lo que él ha dado en estos 3 años y medio, cada persona deberá colocarse el sello de la bestia en su frente. No serán probablemente el 666, ¿no? Porque el 6 lo que significa es número de hombre. El 7 es el número perfecto de Dios. Un número antes, que es el 6, es el número imperfecto de los que somos imperfectos, que somos los hombres. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien está aprendiendo algo en esta hora? Entonces la gente abrirá los ojos. Y al abrir los ojos se van a acordar de lo que hoy estamos predicando. Irán a YouTube y buscarán el mensaje del pastor Carlos y dirán: ah, pero el pastor Carlos lo predicó. Irán a YouTube y buscarán los mensajes de Billy Graham. Ah, pero Billy Graham lo predicó. Irán a YouTube y buscarán el mensaje de Gigi Ávila. Ah, pero Gigi Ávila también lo predicó. A partir de ese momento comienza el periodo que la palabra llama como gran tribulación. No tribulación, gran tribulación, porque en tribulación estamos ahora. ¿Alguien dice amén? La iglesia siempre ha tenido tribulación, pero en ese momento habrá una gran tribulación. Y mientras aquí comienza la gran tribulación, que consistirá en que aquellos que no decidan colocarse la marca de la bestia serán perseguidos, serán atormentados. Dice la Biblia que buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. En otras palabras, se lanzarán de los puentes y caerán en los puentes con todo su dolor, claro que sí, caerán desbaratados, pero seguirán vivos. Seguirán vivos. Se tomarán veneno para matarse y el veneno le va a dañar los órganos que daña, pero seguirán vivos, soportando su dolor. Mientras eso ocurre en la tierra, hay desorden en la tierra, hay caos en la tierra. En el cielo hay una iglesia que está celebrando la boda del Cordero con aquel que redimió su vida y que los llamó, porque esa iglesia también lo escogió a él aquí en la tierra. Amén. Y tengo que alertarte sobre esto. Y este periodo, que es la segunda etapa de esta última semana de Daniel, de 3 años y medio, pues termina, ¿sabe cómo? Termina con el cumplimiento de Zacarías capítulo 14. Vuelvo a Zacarías 14. Zacarías 14, 4 y 5, y dice el verso 5: y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Al final de esos 7 años, entonces Cristo viene con su iglesia y viene a gobernar a la tierra. Dice la palabra que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y dice la palabra que vendrá con toda su iglesia, aleluya, derrotando a los ejércitos de Satanás e iniciando el periodo más hermoso que la tierra ha vivido en toda su historia. Aquí en la tierra, que es el periodo del milenio.
1000 años en los que Cristo reinará. ¿Desde dónde? Desde donde dice el libro de Zacarías, desde el monte de los olivos. Por eso el monte de los olivos hay que cuidarlo, hay que protegerlo, porque desde ese lugar gobernará con mano de justicia el Mesías de la eternidad, Jesús de Nazaret. Y desde ese mismo momento habrá paz en toda la tierra. Dice el profeta Isaías que el niño jugará con el león, que el niño tomará la serpiente en sus manos y no le hará nada, porque habrá pasado la maldad y la malicia que había en esta tierra. 1000 años. Y Zacarías lo confirma, que Cristo viene con todos sus santos. ¿Dónde estaban esos santos? La iglesia. La iglesia estaba en la boda del Cordero y desciende con su Señor de la boda del Cordero 7 años después, para empezar ese periodo de 1000 años de gobierno, de bendición aquí en la tierra. Si yo fuera usted, yo le diera un aplauso más fuerte a su Señor. Aleluya. El salmista tampoco quiso quedarse fuera de esta ola de hombre de Dios que habló sobre la segunda venida de Cristo. Y dice en el Salmo 96, verso 13: delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. ¿Cuándo? Cuando venga a establecer su reino milenario. Isaías profetizó también ampliamente sobre la parusía de Jesús, sobre la segunda venida del Señor. Y dice Isaías en el capítulo 40, verso 10, tome nota porque quiero que en la casa profundice sobre esto. He aquí, dice Isaías, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Esa es la segunda venida de Cristo. En la segunda venida del Señor Él viene para recompensar a los suyos. ¿Quiénes son del Señor en este lugar? Denle un aplauso fuerte al Señor y confírmelo de esta manera. Isaías siguió profetizando sobre la segunda venida del Señor y dijo claramente: porque aquí que Jehová vendrá con fuego. Con fuego. Porque este cielo que conocemos y esta tierra que conocemos tendrá que ser purificada. ¿Y con qué se purifican las cosas? Con fuego. Y hay una promesa de Dios que nunca volverá a extinguir y acabar la humanidad y su creación con agua. Después de Noé, usted recuerda eso perfectamente, ¿verdad? Y el pacto que significa el arco iris es eso. Con el arco iris, al salir, lo que el Señor le dijo a Noé y a la humanidad futura descendiente de Noé: jamás volveré a destruir con agua lo que yo he creado, pero sí lo va a hacer con fuego. Y es lo que dice la palabra acá en Isaías capítulo 66, verso 15 en adelante: porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Estoy hablando de la segunda venida del Señor. Estoy hablando de lo que casi ya no se habla, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. ¿Sí? Sí, porque algunos serán llamados para vida eterna y otros serán llamados para condenación eterna. Los que estamos acá ya estamos llamados para vida eterna. ¿Alguien dice amén? Denles aplauso más fuerte a su Rey. Oh, gloria a Dios. Hay una profecía bíblica a la que hace alusión Malaquías. Malaquías, el último de los libros del Tanaj, del Antiguo Testamento. He aquí, dice Malaquías en el capítulo 3, verso 1: yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Esta profecía tiene doble cumplimiento. Se cumplió con Juan el Bautista. Repita conmigo: Juan el Bautista. Cristo lo confirmó de esta manera.
Malaquías profetizó que antes de Cristo manifestarse públicamente, aparecería Elías. El Elías que apareció en el tiempo de Cristo fue Juan el Bautista, quien vino con el espíritu de Elías. Pero también en el tiempo final, Elías regresará. Y dice la Biblia que los dos testigos, y uno de esos dos testigos es Elías, serán asesinados en una plaza pública, dice el libro de Apocalipsis, y que todo el mundo verá la muerte de esos dos testigos. Antes de que o inmediatamente Elías en el tiempo futuro sea asesinado en esa plaza pública, entonces vendrá el Rey de Reyes y el Señor de Señores, pero no vendrá como el humilde de Jerusalén, sino como el todopoderoso, ante el cual toda rodilla tiene que doblarse y toda lengua tiene que confesar que Jesús es el Señor. ¿Habrá alguien aquí que pueda adorar al Señor con más vida en esta hora y decirle: ven, Señor Jesús, tu iglesia te espera? Por eso aguantamos todo lo que aguantamos. Por eso resistimos todo lo que tenemos que resistir. Por eso pasamos por bobos muchas veces. Por eso pasamos por tontos. Por eso dejamos que muchas veces nos humillen, nos maltraten. Incluso gente que uno con una tingolita lo desaparece, Ingrid. Gente que usted le da una tingola y lo desaparece. Y usted le aguanta cosas a esa gente solo porque usted sabe que su galardón es grande allá en los cielos. Denle un aplauso fuerte al Señor. Alguien dijo: mire, el que tiene mucho que perder no anda discutiendo con todo el mundo. Yo estoy últimamente que me chocan en la calle y ni me paro. No me paro, sigo para adelante. Señor, lo veo en la casa, espero que no haya sido grande el choque. No me voy a parar a discutir con esa gente. No, sigo para adelante. Usted tiene demasiado que perder. Usted tiene una vida eterna en las manos que Jesús le entregó. Usted tiene un pasaporte sellado, visado a la gloria eterna. No la ponga en juego por ningún pasajero en el camino. ¿Alguien dice amén? Siga para adelante, recordando siempre que lo que en la gloria le espera es inmensamente grande, que no cabe en mente de seres humanos. No la ponga en riesgo por una discusioncita pequeña que pueda encontrar. Dale un aplauso grande al Señor en esta hora. Oh, el día terrible de Jehová se acerca. Y lo profetiza también Malaquías. Váyase conmigo, por favor, ahora su Biblia, Malaquías 4, desde el verso 1. Malaquías 4. Y le estoy hablando de cómo los autores del Antiguo Testamento sacaron tiempo para hablar de que Cristo viene, de que Cristo regresa. ¿Qué cosa, qué visión más grande esta? Dice Malaquías capítulo 4 desde el verso 1: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ahora escucha lo que viene para ti, iglesia. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Alguien tiene que adorar al Señor. Hay promesa de bendición eterna para los que creemos en el Señor. Eso es profecía bíblica. Pero también los discípulos del Señor quisieron decirle a la iglesia y dejar profecías a la iglesia de que Cristo regresaría. Ellos sabían que necesitábamos ese consejo de discípulos. Ellos sabían que necesitábamos la certificación de los que anduvieron con Jesús, que nos recordara 2000 años después que Cristo regresa. El apóstol Santiago, el hermano de Jesús, que es Jacobo. Santiago es San Iobo, ¿no? San Jacobo. Y San Iobo pues se latinizó y es Santiago. Pues Santiago escribió en su epístola universal lo siguiente. Era hermano de Jesús, hijo de María y de José. Santiago capítulo 5
Desde el verso 7 también nos enseña sobre esta profecía. Por tanto, hermanos, dice Santiago, tened paciencia hasta la venida del Señor. La palabra que usó Santiago aquí, hasta la parucía. Tengan paciencia, no se desesperen, no se angustien hasta la parucía del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. ¿Cuántos creen que la venida del Señor está cerca? Yo creo que está más cerca que nunca antes. Ya lo puedo sentir, ya lo puedo ver, ya todo está cumplido, ya el reloj pasó la hora indicada. Estamos viviendo tiempos extras. Por eso, iglesia, te repito, trabaja, estudia, como decía Lutero, aunque sepa que Cristo viene mañana, hoy voy a plantar un árbol. Pero vive tu vida espiritual como si Cristo viniera antes de yo terminar esta última palabra. Que sea hoy, que sea mañana, que sea pasado, yo voy a estar listo para recibir la venida de mi Señor, porque esa es la razón por la que estoy de pie. Oh, si yo fuera tú, le diera un aplauso más fuerte al Señor. Ese es el motivo. Pero no solo los discípulos hablaron sobre eso. No solo Santiago habló sobre eso de los discípulos. Pedro también habló sobre eso. Y nos lo dejó escrito para que lo recordemos y lo estudiemos siempre. En la primera epístola de Pedro, capítulo 1, verso 13. Esperad por completo en la gracia que se os ha de traer cuando Jesucristo sea manifestado. No quisieron quedarse fuera. También Pedro, en 2 Pedro capítulo 3, verso 10, le dijo a la iglesia: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espere. Cuando ya digan se tardó y no viene nada. Cuando digan los evangélicos nos engañaron. Durante 2000 años dijeron que Cristo venía y nunca vino. Como ladrón en la noche. Cuando todos están descuidados. Cuando las cámaras ya no están prendidas. Cuando se apagaron las luces para dormir. Cuando estamos olvidados de las cosas espirituales. Cuando Dios no es el centro de la humanidad, entonces Cristo ha de venir como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso lo dice Pedro. También en Juan, el discípulo amado, quiso hablar sobre la segunda venida de Cristo. El discípulo amado, en su primera epístola, capítulo 3, verso 2, le dice a la iglesia: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y sigue diciendo Juan: pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Cuando Cristo venga y nuestro cuerpo sea transformado y glorificado, seremos de manera incorruptible igual que Él. Porque le veremos, dice Juan, tal y como Él es. Dale un aplauso fuerte al Señor por este honor y ese privilegio. Le veremos. Le veremos. Y Juan, ese mismo Juan, ese discípulo amado, el único de los discípulos que murió por muerte natural y que fue conservado para recibir el libro de revelaciones del Apocalipsis, dice en el capítulo 21, desde el verso 1, para que haya evidencia de que lo que él estaba escribiendo era real. Dice: y yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Juan vio como usted y yo bajábamos del cielo. Los santos de los que hablaba Zacarías, cómo descendíamos como una novia hermosa,
lista, deslumbrante para casarse con su novio. El apóstol Pablo, y ya voy concluyendo, el apóstol Pablo también sacó tiempo para hablar de la parusía del Señor. El apóstol Pablo también dedicó parte de sus escritos para enseñarnos sobre la segunda venida de nuestro Señor. Y ya le había citado a ustedes cuando él en 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 16 en adelante dijo: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes, y Dios mismo estará con nosotros. Dale un aplauso grande a su Rey. Óigame, cuántos privilegios para este pueblo de Dios. Y Pablo siguió enseñándonos más. Y también a 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Insisten los discípulos y los apóstoles en que Cristo vendrá de repente. Vendrá cuando nadie lo espere. Pablo le escribió a Tito, a su hijo en la fe, a Tito, le escribió en el capítulo 2, verso 13: Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa esperanza es la parusía. Repita conmigo: parusía. Es la segunda venida del Señor. El escritor de los Hebreos, el escritor a los Hebreos, que muchos creemos que fue el apóstol Pablo, también habló sobre la segunda venida del Señor. Es como para que si alguien tenía dudas de que Cristo vuelve, se encuentre con una diversidad de textos y autores bíblicos que así lo confirman y lo ratifican. Dice el autor de los Hebreos, capítulo 9, verso 28: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. Lo dice claramente el autor de los Hebreos. Cristo aparecerá por segunda vez, Hebreos 9, 28, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Usted dirá: pero fueron hombres, pastor. Todos los que hablaron de eso son hombres. Le digo algo: hasta los ángeles hablaron de que Cristo regresará. Quiero que te pongas de pie en esta hora y el grupo me acompaña aquí al frente, por favor. Hasta los ángeles sacaron tiempo para decirle a los hombres que Cristo regresa a la tierra. ¿Usted sabía eso? Los ángeles, que quizás no tenían que meterse en eso, pero ellos dijeron: pero ven acá, si los profetas del Antiguo Testamento hablaron de que mi Señor regresaría por segunda vez, si los discípulos del Maestro dijeron y hablaron que el Señor vendría por segunda vez, nosotros no nos vamos a quedar fuera de esta ola. Nosotros no nos vamos a quedar fuera de esta fiesta. También nosotros, los ángeles, tenemos que decir, Sandra, que Cristo viene de nuevo. En el libro de los Hechos, váyase conmigo, por favor, al libro de los Hechos. O más bien, váyase conmigo al libro de Mateo. Creo que está en Mateo. El libro de los Hechos, capítulo 1. Váyase al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 10 y 11, aparece algo inesperado. Algo como que lo injertaron ahí en el texto bíblico para que quede evidencia en este mensaje que estoy predicando en el día de hoy, de que hasta los ángeles tuvieron que decirle a los hombres: no se dejen confundir, su Señor vuelve a la tierra. Cuando estaban todos reunidos, Cristo ya despidiéndose, en el libro de los Hechos capítulo 1 verso 10 dice la palabra que estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ¿ellos quiénes? Los cientos y cientos de discípulos que estaban viendo a Jesús ascender ya de manera definitiva al cielo. Cuando estaban viendo y mirando hacia el cielo, entre tanto que Él se iba, ¿quién se iba? Cristo. He aquí,
se pusieron junto a ellos. ¿Junto a quiénes? Junto a los discípulos, junto a los humanos. Se pusieron 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles. Se pusieron 2 ángeles con los discípulos, los cuales también le dijeron: varones galileos, aleluya, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha subido, tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo se fue Cristo al cielo? Se fue glorificado, se fue con gloria, se fue con poder, se fue con dominio sobre todo lo creado y lo no creado. Los ángeles le dijeron a los discípulos: así mismo Él regresará. Levante su mano en esta hora. Cristo, iglesia, Cristo mismo habló, y es lo más importante de este mensaje. Cristo mismo dijo: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Lo dijo Cristo en Apocalipsis 22:12. He aquí, iglesia, yo vengo pronto. Levante su mano si usted lo cree en esta hora. Cristo mismo lo dijo: he aquí yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Óigame, si Cristo lo dijo, no necesito ni leer a los profetas, no necesito leer los evangelios, no necesito leer lo que dijeron los discípulos, no necesito escuchar lo que dijeron los ángeles. Si Cristo lo dijo, ¿quién lo cree en este lugar? 1, 2, 1, 2. Yo lo creo. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Pero te dijo también en Mateo 24:27, ¿cómo es que Él viene? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Solo los que tengamos la visión del reino podremos ver ese relámpago. Oh, gloria a su nombre. Por eso, iglesia, solo nos queda vivir como si Cristo viene ya, como si viene ahora, y orar. Orar como oró la iglesia en Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús. Levante su mano y diga: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Tu iglesia te dice: vuelve. Oh, vuelve ya, Señor. Tu iglesia te espera. Tu iglesia anhela tu regreso, Señor. Cristo viene, iglesia. Cristo viene y viene pronto. Cristo viene por una iglesia que no ha adulterado el evangelio. Cristo viene por un pueblo que le espera día y noche. Cristo viene y viene triunfante. Viene glorioso y victorioso. Viene para derrotar a todo adversario que se le oponga. Viene por una iglesia a la cual le dijo: si me fuera a preparar moradas, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Grítele: vuelve. Vuelve, Jesús. Aquí está tu iglesia esperándote. Te esperamos, Señor, con los brazos abiertos. Esta es tu iglesia que te espera. Nunca dejaremos de anunciar tu venida, Señor. Nunca dejaremos
dejaremos de predicar tu regreso. Nunca abandonaremos este mensaje. Te esperamos, Señor. Sea hoy, sea mañana, o sea cuando tú lo decidas. Aquí te espera tu iglesia. Padre, oro en esta hora por cada milagro que tus hijos trajeron en esta hora como petición. Lo ponemos ante tu altar y oramos por el poder de tu palabra, por ese milagro de salud, ese milagro económico, ese milagro familiar, ese milagro empresarial, ese milagro laboral está en tus manos, Señor. Y lo desatamos en la tierra y sabemos que lo has desatado allá en el cielo. Y lo recibimos acá en la tierra en el nombre poderoso de Jesús. Mira los que te aceptan en esta hora como su Salvador. Que al repetir esta oración tú lo aceptes como tus hijos. Recíbelos. Recíbelos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Adore a su Señor, adora a su Señor. Exalte a su Dios. Amén. Tu iglesia dice